Hola amigos y amigas, esto es La Orilla del Cosmos, en lo que va a ser un nuevo capítulo de esta aventura que iniciamos ya hace unos 3 4 meses. Y en esta ocasión también tenemos un invitado, yo creo, de excepción, con un tema muy interesante que yo creo que va a dar mucho que hablar y no va a dejar a nadie indiferente. Am, Tengo que decir que en esta ocasión no vamos a poder contar con la imagen de nuestro invitado por un problema técnico que hemos tenido con la conexión, pero sí que lo vamos a tener en audio a través del teléfono. Pero antes de darle paso, quiero presentaros a nuestro invitado. Se trata de Vicente Ortiz Oria. Está aquí mirando un libro que tengo suyo, que ahora os comentaré y hablaremos sobre él. Es doctor en psicología, ha sido profesor durante muchos años de la Universidad de Salamanca y es psicoterapeuta y por tanto tiene una gran experiencia en la docencia universitaria y en la práctica clínica. Y actualmente es presidente del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Autor de numerosos libros. Quiero destacar algunos. La matriz relacional de los procesos cognitivos. Antropología, personalidad y tratamiento. Los riesgos de enseñar, la ansiedad de los profesores. Hipnoterapia, acceso a vidas pasadas. El secreto del caso 11. Terapia regresiva y lecciones de psicoterapia de Luis Gencillo. Y también es autor de numerosos artículos en revistas especializadas. Como os comentaba, tengo aquí uno de sus libros, uno de los libros que he citado, que es este que se titula Terapia regresiva, un tema realmente apasionante y con unos testimonios realmente impresionantes. Y espero que hablemos de todo esto y de muchos otros temas. Pero bueno, yo creo que me vais a permitir que llame a Vicente, que lo tenemos ya aquí esperando. Permitidme un momentito. Vamos a ver si es posible. Estamos contactando con Vicente. Hola, buenas tardes, Fernando. Vicente, buenas tardes. ¿Qué tal? Te oye alto y claro, ¿no? Te oigo alto y claro, sí. ¿Tú? Sí, ¿Tú a yo, mí? yo a ti también. Perfecto, fenomenal. Oye, estoy grabando. Bueno, fenomenal. O eso creo, eso creo. Espero que se grabe todo y bueno, luego lo revisaré al final del audio y del vídeo. Y nada, vamos con ello. Fíjate, estaba en la presentación que he hecho antes tuya, ahora que lo he estado grabando también. Tenía aquí en la mano el libro, uno de tus libros, quizá uno de los más populares, Terapia Regresiva, que Sí, bueno, lo comentamos ya ayer también, ¿no? Que quizá es uno de los libros que más, no sé, más acogida ha tenido. pues Entonces sí. quizá podemos empezar por este tema, ¿no? Este tema tan, no sé, tema de la terapia regresiva que creo que da para mucho, ¿no? Da para mucho y para poder sacar muchas conclusiones. Entonces, no sé, yo Mm. te preguntaría que nos introduzcas un poco qué es la terapia regresiva, así Bueno, pues para que todos lo vamos a ver si lo entendamos. consigo, Sí, porque es un tema complicado. Yo creo que podemos empezar ujú, etimológicamente por sí, desbrozar un poco los conceptos. ujú, Yo vale, creo que hay que recordar indudablemente el concepto de regresión de Freud, ujú, que él hace en la interpretación de los sueños en el año 1900 y luego me parece que en una teoría sexual sí, hace un análisis, no lo quiero complicar, pero ujú, donde el sujeto vuelve a etapas anteriores de ajá, su proceso evolutivo, mm, libidinal y personológico, ¿no? sí, Esto significaría que todas las personas
dependiendo en el lugar en el que estemos evolutivamente, imaginemos un adulto, imaginemos un anciano, imaginemos un joven o un niño, sí, pues van a tener una tendencia a volver a retomar experiencias o vivencias pasadas de su trayecto vital, cronológico. Por ejemplo, esto se ve muy bien en la clínica, ¿no? Cuando un paciente elabora, pues por ejemplo, imagínate un chico de 30 años de hace unos años ya, pues de sus experiencias, por ejemplo, militares, cuando la mili era obligatoria. Pues entonces recuerda pues todo ese tipo de experiencias y las detalla con bastante detalle, detenimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí ves un caso. También en ese mismo tránsito terapéutico puedes encontrar que esta misma persona u otra pues relata sus experiencias infantiles, que como Freud decía, marcan mucho. Sí. Sobre todo de 0 a 7 años se marca mucho la personalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, y así sucesivamente, el adulto y el anciano pues está básicamente casi siempre retomando una referencia pasada, un pasado en retención, que decía Luis Sencillo, el autor español que fundamentó el psicoanálisis de una óptica antropológica de una manera brillante y ejemplar, porque le dio los pies que le faltaban un poquito a la visión antropológica de Freud. Fenomenal. Entonces, Sencillo yo creo que hizo una tarea extraordinaria, y eso por eso él dice, claro, que su terapia era más dialéctica, era más empática y más relacional que la de Freud. O sea, que se adapta mejor a la vida del paciente. Él la llamó psicoterapia dialítica, ¿no? Porque el concepto no era solamente el análisis de los conflictos, o el análisis de las pulsiones, o el análisis de las motivaciones, sino que también se pretendía con su enfoque dialéctico disolver los elementos no dinamizados por el trauma o por las experiencias dramáticas o perjudiciales del trayecto vital de la vida, ¿no? Bien. Entonces, bueno, la regresión hay que entenderla como una parte fundamental del proceso psicológico. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces surge, claro, es terapéutico, ese sería el segundo anclaje, es terapia, la regresión es terapia. La regresividad actúa como terapia, sí, cuando haya un terapeuta que sea capaz de coordinar de manera terapéutica y sanadora, como dicen ahora, pues todo ese magma emocional, motivacional, tendencial, pulsional, etcétera, que se desata en el proceso terapéutico, ¿no? ¿Tiene un encuadre? Indudablemente. Tiene una reglamentación, la terapia regresiva tiene una reglamentación. Una vez que tenemos dos artífices, que son el individuo que pretende un análisis de sus motivaciones o de sus vivencias o de sus escenas o imágenes también del pasado en retención, pues necesita un terapeuta que le sepa coordinar. Que no le dé medicaciones, que no le tapone, que no le cree con diagnósticos una barrera hacia la salud, etcétera, etcétera. Entonces el encuadre es, digamos, un instrumento de investigación, de trabajo y de análisis que está reglamentado como todas las terapias, con una frecuencia de una vez cada 15 días o de cada semana o dependiendo qué casuística traiga el caso. Oye, y hablabas... Luego, perdona, perdona, te he cortado. No, nada. Que luego el cuarto elemento fundamental con el que nos vamos a encontrar, tenemos ya el mecanismo de la regresión, que es un mecanismo psicológico para todas las personas, inexistente, ¿verdad? Tenemos ya un marco de terapia que va a permitir que el sujeto vaya asociando libremente, casi como la psicoterapia dinámica o el psicoanálisis. Tenemos un encuadre que es lo mismo. Pero claro, aquí llega un gradiente nuevo, que es la persona altamente sensible, las personalidades PAS. Entonces este último elemento, claro, viene a la terapia no por una cuestión traumática o por una cuestión patológica o por una cuestión incluso psicótica, ¿no? Viene a lo mejor por demandas de este tipo, pues sueño con este tipo de cosas muy vívidamente, por ejemplo, que estoy en la Edad Media y me pasa esto y estoy vestido perfectamente de caballero, o estoy vestido de labriego, o estoy vestido de esta manera y se me repite, y claro, esto me produce angustia porque tal, me siento mal y quería yo revisar este tipo de cosas. Entonces, claro, si nos encontramos, como dice Elaine Aron, con este tipo de sensibilidades que ella denomina paz,
que justamente en los últimos 25 años ha puesto muy de moda, y que yo le añado una cosa, porque claro, las personalidades PAS son muchas cosas, son personas altamente sensibles, pero a veces si no está despejado el coeficiente neurótico, pues son altamente sensibles neuróticos. Claro, entonces ahí sí que se impondría en un primer estadio la psicoterapia dinámica, por ejemplo la de Sencillo, la psicoterapia analítica, para resolver esos núcleos patológicos que el paciente trae. Y después de esta experiencia de un año a lo mejor, porque 50 sesiones no son nada, es prácticamente lo que se hace en un año, por ejemplo, pues ocurriría que dependiendo del progreso de la persona, a lo mejor le podríamos aplicar una técnica regresiva. Y la técnica regresiva es muy fácil, porque lo que hay que facilitarle al paciente es simplemente aprender un par de cosillas. Relajarse, pero claro, como dicen los policías por la noche cuando se encuentran con los chiquillos en la calle de estos de 20 años con el botellón, medio peleándose y tal, el policía dice, relájese, no se relaja nadie así. Es decir, el paso de la relajación supone una respiración profunda, hologénica de alguna manera, es decir, que traiga todos los elementos de la fisiología respiratoria para que la mente se aplaque. Porque esas fueron las principales contribuciones de las técnicas de relajación que ya puso de moda Edmund Jacobson y que pusieron de moda toda la psicología alemana, y que progresivamente ha focalizado en lo que es el enfoque más regresivo, pues los grupos de hipnosis americana con Brian Weiss a la cabeza, ¿no? Brian Weiss, sí, efectivamente lo mencionas en el libro este, el famoso libro aquel, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Claro. O sea, entonces, bueno, pues ahí lo que te enseñan en este proceso de terapia es primeramente respirar. Respiras abdominalmente, relajas todo el cordón tendinoso del diafragma que tira de la musculación intercostal y permite expander los pulmones, y entonces en vez de respirar 2,5 litros, pues suele respirar habitualmente pues el doble, ¿no? Entonces, claro, eso lo sabes tú muy bien. Sí, el porque tema yo de la te he respiración. oído también a ti alguna charla ya donde comentabas estas cosas. Bueno, entonces con esto, ¿qué es lo que se persigue? Tumbado en el diván, que es mucho mejor que en una silla, también se puede hacer, pero mejor en el diván, pues las personas consiguen básicamente en distintos grados de profundidad una relajación. Aquí sí que llega la relajación. Y el paso subsiguiente, que no siempre se consigue fácilmente, es el de la paralización del pensamiento, o la paralización noética mental. Quiere decir que el individuo llegue a no pensar. Entonces, llegando a este punto y favoreciendo un poquito más la regresión en 2 episodios más intensos, es decir, combinándole un poco a que ya haga una inhalación luminosa del color que quiera, etcétera, y a invitarle a que se relaje en un espacio también imaginario, porque esto es todo, en este aspecto es imaginaria la técnica, les permites, lógicamente, con unas cuantas sesiones, si son personas altamente sensibles y dotadas, como digo yo, es decir, PASD, que consigan dejar el espacio suficiente como para que se produzca una comunicación. Y cuando se produce la comunicación, ahí está el lío. Es decir, ahí es donde está el verdadero avance, la verdadera ganancia de lo que constituye la terapia regresiva. Que es que justamente a esa persona le pueden decir o le pueden comentar en la mente, y te lo cuenta a ti también como coordinador o como terapeuta, pues me estoy encontrando con mi abuela que había muerto hace 10 años y me dice que esté tranquila, que no me preocupe, que todo me va a ir bien, que tengo fuerza suficiente, por ejemplo, para acabar la carrera, para aprobar estas asignaturas que tantos disgustos me están dando, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, algunos dicen ya que estamos ante la hipnosis. Claro. Te iba a preguntar por eso, precisamente. La hipnosis no es más que una focalización de conciencia. Es decir, es una alta concentración. Que uno la puede conseguir solo, por ejemplo, estudiando. Y entonces ahí pueden surgir imágenes o pueden surgir cosas en la mente que algunos se quedan un poco sorprendidos o se asustan. O que se la puede instrumentar con el encuadre de la terapia regresiva, generando 3 posibles niveles, que son, como todos saben, la hipnosis leve, la moderada y la profunda.
Entonces, claro, dependiendo de la sensibilidad y del abandono del candidato, nos encontramos con gente que, por ejemplo, es medium y no sabía que lo era. Ya. Muy curioso. Sí. Muy Entonces, curioso. en este caso, pues ya tenemos aquí prácticamente el armazón de la terapia regresiva, ¿no? Ajá. ¿Qué ocurre? Pues ahora ocurre que la gente, los individuos, en muchos casos, yo he trabajado con muchos casos, he trabajado en grupos con más de 5.000 personas y he trabajado individualmente, pues no sé si con 60 o 70 personas, de las cuales Ajá. de esas 70 personas, 60, 70, pueden ser 10 altamente dotadas. Altamente dotadas quiero decir con capacidad mediúnica. Ya. Entonces, estos interlocutores, como por ejemplo en el caso 11, etcétera, o el de hipnosis regresiva, otros muchos, pues entonces se convierten en, digamos, interlocutores que emiten palabras, frases, discursos y de alguna forma Sí, relatos, ¿no? consejos o sugerencias que tienen un calado muy sugerente, muy poco humano. Es decir, normalmente nos encontramos con personas que dicen cosas que son hablados por un tercero, esto Ajá. suena un poco raro, pero es así, Sí. y son capaces de transmitir mensajes para el equilibrio psíquico del autor, del coordinador, o incluso para que luego sea sistematizado en un libro para ayudar a las demás personas. Ya. Porque todo esto, el fundamento que tiene, la finalidad que tiene es la de ayudar. Es decir, que la gente entienda un poquito qué es lo que le ocurre al hombre, como decías tú, Sí. cómo es su naturaleza, cómo es que le ocurre este tipo de secuencias, de verse de repente en una batalla sistemáticamente, o por ejemplo verse en un monasterio, o Sí. verse en una vida religiosa, o verse, por ejemplo, que le resulta mucho más fácil, aunque no haya estado nunca, viajar a una ciudad del este Sí. en Moscú o alrededores de Rusia, Ajá. que Salamanca, por ejemplo. Sí. Cosas de este tipo, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, la hipótesis que tenemos que barajar es que lo que se está dando ahí es a lo mejor pues una experiencia muy intensa que ha vivido en otro momento. En otro Ajá. momento, claro. ¿Otro Claro. momento a qué se debe? Pues en otro momento se debe, no cabe la menor duda, a pensar que estas experiencias marcan un poco aquello que se llama las vidas pasadas. Ajá. Por eso te iba a Y preguntar claro, ahora. Claro. ¿cuándo son las vidas pasadas? Pues las vidas pasadas lo que tienen en este espacio de investigación es una intensidad muy grande de vivencia y de revivencia. Y son vidas pasadas cuando la persona, por ejemplo, siente Sí. la certeza de estar en el presente perfectamente en el diván y al mismo tiempo tiene la vivencia intensa de estar en ese pasado. Ajá. Y se ve con otro cuerpo, con otra mente, con otra personalidad, con otro aspecto, lo cual le permite comparar, entender y comprender el origen de su posicionamiento vital. Por ejemplo, recuerdo un caso de una niña que tenía 22 años, que había acabado la carrera, Sí. y de repente en la primera sesión se encuentra inmersa dentro de un cuerpo de un maderero en la Alemania forestal del siglo pasado, del siglo XVIII. Sí. Y claro, no se lo creía, él se miraba y dice, pero ¿cómo es posible que yo sea él, que yo esté dentro de él y que sienta perfectamente cuáles son sus motivaciones de ese maderero que estaba ahí cortando madera? Sí. Y ahora se ve pues, en una facultad de psicología, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, relata ese tipo de cosas y casi siempre hay como un aprendizaje de vida, como una lección vital que aprender, Sí. donde prácticamente esa experiencia de la época del maderero le aporta en ese momento vital pues una especie de estímulo para seguir, por ejemplo, con las dificultades que tenía en su vida concreta, ¿no? Ajá. Y entonces, pues claro, a lo mejor tenía la vivencia de sentirse, por ejemplo, un poco hábil con las manos y de Sí. repente se encuentra viéndose con el hacha cortando madera y le produce una emoción y una revivencia y Sí. una vivenciación muy intensa y muy demoledora, ¿no? Ya, Y entonces, ya. claro, eso al final de la sesión, pues lógicamente se reelabora un poco, pero ella misma ya se da cuenta que si eso era antes, de alguna forma no puede ser que ahora, siendo una jovenzuela, una jovencilla, Sí. con las manos tan delicadas, no vaya a poder avanzar en esos cometidos que de Claro. alguna manera su vida práctica le impele, ¿no? En ese momento Claro, concreto. claro. Oye, por lo que estás Entonces, esta es un poco la lógica Sí.
de las vivencias y de las revivencias y de los estados de trance, claro. Oye, por lo que estás Entonces, contando... los estados de trance, sí. No, perdona, te iba a comentar una cosa en relación a esto, que si quieres, bueno, luego nos podemos explayar un poco más también. Claro, aquí se pone sobre la Sí. mesa absolutamente el tema de la reencarnación, claro, por lo Claro. que estás contando. Y de hecho, Sí, sí. recordando algunos de los casos que también describes en el libro, en terapia regresiva, es algo como unas pruebas casi irrefutables, ¿no? Recuerdo un caso, me parece, de un niño, creo recordar en Escocia, puede ser, que Sí. recordaba perfectamente los detalles de su, bueno, pues de su pasado anterior y se fue a comprobar, ¿no? Se fue a comprobar al lugar anterior, supuestamente, donde había vivido, y Sí. efectivamente se corrobora que los datos que había dado y las descripciones que había dado eran absolutamente correctas, ¿no? Entonces Exacto, sí, sí, correctos. es como Sí, ese es el irrefutable. caso famoso que incluso puso Iker Jiménez ahí en el programa de Cuarto Milenio, ¿no? Sí, sí, exacto, Cuando me exacto. preguntó a mí que si yo creía en la reencarnación de los niños. Y le dije, claro, que no es que creyera, es que era una cosa obvia, porque ya Sí, sí. lo había investigado en la Universidad de Virginia Ian Stevenson, ¿no? Un profesor muy brillante que sistematizó más de 2.000 casos Sí. de esta índole. Y entonces en las redes pues apareció un caso que yo creo recordar que se titulaba algo así como el caso de Cameron de la UNAI, que era de Escocia, sí. Sí, y claro, me suena. Y recordó una vida pasada en la isla de Barra, Exacto. donde su padre llevaba una avioneta, donde su padre aterrizaba en un helipuerto, donde estaba la casa, que era como una especie de isla, etcétera, Sí. etcétera. Y claro, lo detalló de tal manera que claro, que le decía a la madre, que este es el verdadero drama, que ella no era su madre. Le decía, oye mamá, es que tú no eres mi madre. Y claro, la madre completamente desubicada. Imagínate que tienes un niño y que con 7 años se levanta una mañana con esa perorata. Claro. Claro, Tremendo. desde luego, lo que no se debe hacer nunca es medicarle. Eso desde luego. Ya. Déjale que él elabore esa realidad. Si puedes, pues compruébala, como fue el caso de Cameron, que cogió la madre y le llevó donde un ayudante de Ian Stevenson, que se llama, que vive todavía, se llama Tim Tarker. Ajá. Y este, pues lógicamente, le dijo, bueno, pues venga, vamos a ver si es verdad. Y se fueron a la isla de Barra. Exacto. Y entonces comprobaron que el niño pues se movía como pez en el agua en la casa. Sí, sí. Y encontró las salidas, los vericuetos, y describió todas las realidades que ahí se movían. Vamos. Lo que no apareció del todo fue que los familiares supuestos, ¿no? Aunque había alguna persona mayor que sí dijo que había ese tipo de personas con esos nombres que el niño relataba, pero pareció que todavía quedaba un poquito para sistematizarlo y acabar de comprobar la cuestión. Pero vamos, es un caso, un caso muy interesante, un caso Princeps, lógicamente, donde ahí se ve claramente cómo un niño no puede fabular ese tipo de cosas. Claro. Y cómo ahí se demuestra ese tipo de realidades, ¿no? Oye, ¿en los niños es más fácil? ¿Es más fácil en los niños que se dé una regresión que en una persona, en un adulto, por ejemplo? ¿Tú crees? Sí, es más fácil, pero a mí no me gusta trabajar con ellos porque están todavía muy débiles, en el sentido muy plásticos, muy digamos, influenciables, y no conviene trabajar con ellos porque les puede generar perturbaciones en su desarrollo. Ya. Entonces, porque un niño, al final le haces una técnica de estas y a lo mejor acaba confundiéndose o se le acaba complicando su desarrollo evolutivo. Hay que dejarles hasta que ellos hagan una demanda concreta, más tarde o cuando sea, sobre todo mejor más tarde, sean adultos, y entonces ahí aplicarle una técnica de relajación, porque en el fondo es una técnica de relajación, y a ver qué da de sí él en esa técnica de relajación. Ibas a comentar... Pero claro, los niños, lo que sí hacen los niños es decir, oye, pues, por ejemplo, me acuerdo de una vez que yo observaba por la calle a un padre y a un niño andando por la calle, y el niño con las manos atrás, que no levantaba 3 palmos, le decía al padre, oye, papá, que sepas que yo tengo 88 años. Y claro, no tengo 8 como tú dices, tengo 88. Entonces, bueno, pues el niño empezó a relatar, iba detrás paseando y escuché la conversación voluntariamente, iba relatando todos los datos y señales de prácticamente la vida de un anciano de 88 años. Qué curioso. Una cosa extraordinaria, claro. Y claro, el padre acabó casi dándole 2 collejas diciéndole que se centrara, que estaba diciendo tonterías, que tenía 7 años, etcétera, y que no podía andar con ese tipo de cosas por la vida, ¿no? Qué curioso. Claro, entonces, ahí que vemos, y perdona, ahí lo que vemos es que hay una racionalización
cada vez más acentuada, como si fuera el síndrome de la cebolla, de los niños con el adoctrinamiento educativo. Y entonces estas sugerencias, esta creatividad, esta especie de luminosidad que traen los niños, pues se la acaban encasillando de una manera alarmante. Es decir, que habría que cambiar un poquito la educación, o por lo menos permitir todo lo que son los juegos imaginarios, o permitir lo que son pues las narrativas de cuentos, las narrativas de sueños, etcétera, etcétera, para que el niño fuera evolucionando sin mucho mayor lastre, ¿no? Porque tanto cierre luego va contra su propia creatividad, va a veces contra el deterioro de sus emociones, y eso influye en la inteligencia, ¿verdad? Oye, y se podrían producir... Entonces, ¿la reencarnación qué sería? Pues es el renacimiento del alma después de la muerte en otro cuerpo humano. Así de sencillo. Vale, te iba a preguntar sobre eso, porque claro, si aceptamos la reencarnación como hipótesis, claro, ¿qué es lo que realmente se reencarna? ¿Hay un alma? ¿Es un determinado tipo de... una secuencia de información? ¿Una energía? Todo ello son, digamos, son constructos similares, ¿no? Porque qué diferente del alma es energía. La luz es una energía que tiene información, lógicamente, para el propio cuerpo viviente. Es decir, hay algunas teorías que dicen que cuando la mamá tiene un embarazo y el niño está en el claustro materno, hay un momento determinado donde se produce una especie de implementación de rayo luminoso en el claustro materno, que es el que lleva toda la información para el aparato cognitivo y emocional del niño. Entonces, habría que pensar dos cosas. Una, que esa luminosidad comporta un grado de espiritualidad de espíritu y otro de alma, ¿no? Es decir, que el espíritu sería la parte inmaterial que lleva básicamente todo el proceso de la cognición y del aparato sintiente, si quieres, y el alma sería pues esa parte inmaterial o energética en ambos casos, que lleva toda la parte sintiente, prioritariamente emocional y sensitiva, y también en última instancia la cognitiva, ¿no? Es decir, que habría como una inversión, creo yo, si no me equivoco, en estas complementariedades de espíritu y de alma. Es decir, todo eso se formaliza de nuevo en el nacimiento, en el proceso evolutivo, y va surgiendo todo lo que es el proceso evolutivo, y se va dando ya de forma natural el mecanismo de la regresión, que luego, con una técnica de relajación, de respiración profunda, conseguimos que el sujeto asocie las imágenes que le llegan a la mente y que le van a permitir ayudarle y le van a permitir pues aclarar un poco su desarrollo personal y encontrar un poco las salidas más lógicas a su vida. No sé si Freud dice aquí una cosa muy interesante, dice que el pasado infantil es en el individuo como en la humanidad permanece en nosotros, y que dichos estados pueden volver a instalarse de otra vez de una forma insospechada. Con lo cual, fíjate tú lo que dice. Dice que la humanidad puede tener también un gradiente de infantilismo total. Por ejemplo, yo creo que en la actualidad tenemos una sociedad profundamente infantil, además de pandémica, ¿no? Totalmente infantilizada, de acuerdo en eso. Está completamente infantilizada. Entonces, Freud lo dice muy bien, claro, y es un autor que ya ni siquiera se lee en las facultades de psicología. Es lamentable, ¿no? Tremendo. Que ni siquiera autores como Freud o por ejemplo como Maslow y Jung, por ejemplo, que son de alguna manera los padres del humanismo y de la psicología transpersonal, pues ni siquiera se tenga en cuenta, ¿verdad? Ni se conoce ni siquiera. Pues, bueno, hemos estado pues de alguna manera sufriendo un poquito todo este tipo de cuestiones y con estos anclajes de la psicología tan pretendidamente científica, que está bien, pero básicamente ha habido pues como 4 modelos, ¿no? Se dio el humanismo, se dio el psicoanálisis y el conductismo, y luego la psicología transpersonal. Y entonces todo esto se engarza, lógicamente, con lo que es, digamos, los constructos de investigación, de análisis y de revisión de lo que es un poco la vida cultural del hombre, ¿no? Y entonces, claro, todo esto nos lleva a la antropología. Es decir, al fundamento del hombre con experiencia científica, donde de alguna forma la cultura es la que se encarga de ir haciendo pues todo este
eslabonamiento de concreciones que hacen a un pueblo distinto de otro, pero que en el fondo pues no nos separa mucho a todos los humanos, humanoides terrícolas, en tanto en cuanto todos de 10, el 85% precisa y declara sentirse atraído por una religión. Sí. Oye, Así que bueno, estas son las cosas que se pueden aclarar de este tema y luego ya, pues sobre todo, pues hablar un poquito de la psicología transpersonal o del trance, si ¿no? quieres podemos hablar un poco. Te iba a preguntar también previamente, si quieres, no sé si mencionaste, Sí, no sé si mencionaste antes algo sobre el trauma, ¿puede ser? Creo bueno, recordarlo, claro, creo recordarlo, sí, ¿no? Que comentabas muy algo interesante, sí. relación con el Sí. trauma, ¿no? Sí, claro, la persona cuando entra en este trabajo de terapia se puede encontrar con dos cosas muy claras. Es decir, que la asociación en estado de relajación profunda o de hipnosis media, por ejemplo, que es lo mismo, Sí. le lleva a ver secuencias, por ejemplo, de cuando era niño, donde es un niño maltratado, donde le pegan en el colegio, le golpean, etcétera, y eso le merma su seguridad en sí mismo, le merma la capacidad de relacionarse, le vuelve tímido, le vuelve distante, etcétera. Digamos, ahí tenemos un componente traumático. Ajá. Entonces ese traumatismo tenemos que elaborarlo bien en este encuadre o bien en un encuadre complementario de psicoterapia personal, donde se vaya elaborando todo este tipo de vivencias, de secuencias traumáticas y dolorosas, hasta despejarlas de su carga dolosa y que le acabe viendo y comprendiendo que eso ha sido al fin y al postre pues un camino de aprendizaje vital. Hay que cambiar un poco bueno, una vez que se elabora el duelo, lógicamente, pues se trata de que la visión simbólica de la realidad cambie en la medida que él pierde el contenido doloso en los transcursos psicoterapéuticos. Y te iba a preguntar también... Pero si la cosa es muy grave, necesita más una psicoterapia personal que una psicoterapia regresiva, ¿sabes? Ajá, ya. Porque la terapia regresiva yo creo que tiene más sentido, sobre todo para personas altamente dotadas y sensibles, para un desarrollo más claro de su componente espiritual. O transpersonal. Y luego también se pueden encontrar con estados de felicidad suma, ¿no? Es decir, donde el paciente se encuentra con una vida, por ejemplo, con una secuencia vital donde se encuentra muy feliz y muy realizado, y reconoce a algunas personas, e incluso más divertido, reconoce a esas personas en el mundo actual de su configuración social. Con lo cual tenemos que pensar que la terapia regresiva nos permite ver un poquito las ramas de un mismo árbol, ¿no? Es decir, que hay un conjunto de personas que vienen juntas a apoyarse y a dilucidar un poquito los avatares y negatividades que surjan en su vida. Entonces, por eso la psicología transpersonal plantea también esto, ¿no? Plantea claramente el aspecto de integrar los componentes más particulares, más liberados del ego, y llegar a los aspectos más espirituales y trascendentes y conjuntarlo en una idea concreta propia de identidad. Entonces la identidad es un tema muy sugerente, que con este tipo de terapias pues ayuda muchísimo a evitar muchos problemas y a tener una idea muy clara de quién es uno mismo, ¿no? Claro. Con tanta problemática que hay ahora. O sea, transpersonal significa más allá. Más allá de lo personal. O a través de lo personal. Y se refiere a las experiencias, muy importantes las experiencias, ya dicen que es la madre de la ciencia, pero para algunos no es suficiente, procesos y eventos que trascienden la habitual sensación de la identidad que se tiene ficticia a veces, ¿no? Claro. Y si entonces es un tema pues si es un muy tema interesante. Sí, a ver, te iba a preguntar si esta, digamos, la cuarta fuerza la llamaban, ¿no? A la psicología transpersonal, me parece. Sí. Si es algo tan importante y que da cuenta, por ejemplo, de la dimensión espiritual del ser humano, por decirlo así, ¿no? Claro. O se dedica a estudiar ese tipo de experiencias, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no se estudia esto, no? O sea, ¿por qué esto Bueno, no...? pues porque... Claro, es que una pregunta muy interesante, pero no encuentro luces yo para responder a esta pregunta, porque mira, yo te digo una cosa, yo empecé a enseñar psicoanálisis en la Facultad de Psicología. Bueno, pues no me trajo más que problemas. Por parte de las personas que entendían que eso era una cosa que estaba pasada de moda. Es como si me dices que está pasado de moda Platón. Sí. Platón
Y Pitágoras, el mismo Pitágoras, encuentra más de 8 o 9 vidas suyas, de vidas pasadas, y las relata. Que fue maestro de Sócrates y a su vez Sócrates fue maestro de Platón. Y Platón es claramente reencarnacionista, que no solamente le falta leer La República, que no es un libro de política, sino es un libro, lógicamente, que habla de los ciclos de vidas y habla del proceso de reencarnación y todo este tipo de cuestiones. Sí. Entonces, claro, la psicología transpersonal integra. Integra además lo anterior. Y además se nutre de dimensiones epigenéticas, de dimensiones neurocientíficas y de dimensiones cuánticas. Es decir, es una psicología que se abre a juntar todos los conceptos que sean operativos y sean coherentes en un mismo análisis. Entonces es la verdadera psicología, podríamos decir, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido pues hay una serie de autores que son muy sugerentes. Sí. Empezó la cosa con Maslow y el humanismo de Maslow, pero él hizo una revista que se llamó Psicología Transpersonal, y después ha habido autores como Jung, Grof, Chopra, Capra, etcétera, que han estado muy ligados a este tipo de planteamiento integrador de la psicología. Yo diría sencillo también. Sencillo también claro. Una psicología integral, integradora, con una fundamentación antropológica. Yo creo que también Sencillo en ese aspecto, que ha sido un coetáneo y maestro nuestro, sobre todo en la Fundación Sencillo de Pineda, pues ha sido el que realmente nos ayudó a sistematizar un poquito todo el pensamiento psicológico del siglo XX y parte del XXI, ¿no? Fíjate, yo diría que lo transpersonal casi como que supera el dominio de la psicología, de la propia psicología, ¿no? Como que se abre, yo creo, a otros campos. La psicología de investigación y académicas se ha reducido a aspectos muy puntuales si no entiendo yo mal, de la investigación académica, ¿no? Porque lo que se prioriza son las investigaciones académicas y que tengan, digamos, pues un rango menor de extensión para poder acumular hipótesis o conclusiones de carácter más de alguna forma porcentual, correlacional o estadístico, ¿no? Sí. Te quería preguntar también, volviendo a la regresión, ¿no? A la terapia regresiva, si se desaconseja en algún caso, que nos expliques un poco, que nos cuentes un poquito. Hay algunos casos que por suelen si ser. Bueno, yo creo que, a pesar de que algunos digan que no, yo creo que sí, que se desaconseja en personalidades que tengan estados psicopatológicos acentuados, porque les va a confundir más. Es decir, si van a encontrar algún tipo de hallazgo de carácter psicológico experiencial pasado, eso les va a producir a lo mejor algún tipo de desajuste, siempre y cuando él tenga ese desajuste, ¿no? Es decir, si una persona está psicótica, yo creo que las vidas pasadas no le van a ayudar nada. Les van a complicar más la vida. Porque es incapaz de sostener la propia vida concreta en la que vive. Claro. Entonces, si no se da esa concreción, si no se da ese sostenimiento en la vida presente, malo va a ser el poder abrirse a nuevas investigaciones, nuevos caminos que le van a generar pues, seguramente más dificultades imaginarias y relacionales, ¿no? Sí. Y una cuestión que yo creo que comentábamos ayer también mientras estábamos preparando la charla, la relación de estas experiencias con las experiencias de casi muerte, me hablabas, ¿no? Me comentabas algo de eso. Exacto, sí. Bueno, pues esta es una investigación que se está llevando mucho en Estados Unidos, se está llevando a cabo en Arizona, en Tucson. Hay varios casos paradigmáticos. Uno es el famoso caso de Pam Reynolds, que es una cantante americana que sufre un aneurisma en el tronco del cerebro, la operan a vida o muerte, la hacen una operación extracorpórea donde sacan toda la sangre y se lo sostienen en un aparato, que es un aparato alrededor de la misma trepanación, porque era una operación muy delicada, y entonces ella misma relata que se encuentra con una serie de familiares y lo que le ocurre. Entonces dice, no puede ser, eso es una fabulación, pero claro, ocurrió que llegaron a ese laboratorio, a ese grupo de trabajo de cirujanos, una serie de aparatos nuevos, y entonces ella, desde la dimensión de estar completamente anestesiada y estar fuera de la situación del quirófano, según ella dijo, fue capaz de aclarar y de
definir los componentes y las características de los aparatos. Ajá. Sí, o sea que, por ejemplo, hay pruebas de ese tipo que generan Sí. mucha claridad acerca de las experiencias de fuera del cuerpo, ¿no? Ajá, sí. Y hay otro caso también muy famoso, el de Vicky Noratuk. Vicky Noratuk es una paciente ciega de nacimiento que sufrió también un atropello, Ujú. pero se llama experiencia de casi muerte porque te puede dar una hemorragia cerebral, un ictus, Sí. o morirte en un parque, casi morirte, entonces te llevan a las urgencias, te reaniman, te estabilizan, y entonces el sujeto relata experiencias de su vida que, claro, no había podido ver ni comprender nunca. Y en Ajá. este caso de Vicky Noratuk eran muy claras, porque ella era ciega de nacimiento y empezó a narrar cómo era el pelo que ella tenía, cómo eran los colores del lugar en el que estaba, incluso los tonos físicos de las enfermeras, el pelo, su anillo de casada, que nunca Sí. le había visto, etcétera. Todas esas narrativas tienen un componente emocional tan intenso que es muy difícil pensar que se está produciendo una, digamos, una falsedad del testimonio, una sugerencia por parte de los médicos o de los cardiólogos que lo han intervenido. En cualquier Entonces, caso... pues ese es el tema de las experiencias de casi muerte, que ha habido muchas. Aquí en España también ha habido alguna que relatan, algunos relatan, no todos. ¿Por qué? Pues porque todos no tienen esta capacidad de sensibilidad suficiente como para poder abrirse a estas experiencias y a estas dimensiones. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante lo que dice Leanne Aron, ¿no? Es decir, que solamente hay un porcentaje de gente que es capaz de tener esa sensibilidad, y con esa sensibilidad a favor es con la que se trabaja en estas terapias denominadas enunciadas regresivas, pero que en el fondo son terapias para evolucionar espiritualmente, ¿no? Claro. Yo creo que también, por todo lo que estamos comentando y lo que estás comentando de, bueno, todo el tema de la reencarnación y todo esto, también yo creo que apunta un poco hacia, y lo comentabas también en el libro, ¿no? En terapia regresiva, la idea de superar de alguna manera el miedo a la muerte, ¿no? Claro. Porque si partimos de que existen otras existencias y de que, bueno, pues tenemos una dimensión espiritual, quizá también es una invitación a eso, yo creo, ¿no? Sí, a superar un poquito el miedo a la muerte, claro. Yo hice un artículo concretamente a ese respecto también. Y bueno, no cabe la menor duda que la experiencia de muerte siempre genera tensión, siempre genera preocupación y miedo, lógicamente, porque es que, como decía Castilla del Pino, es que parece hasta un poco impertinente que de repente con todos los planes que tienes te vayas a morir, ¿no? Pero bueno, a lo mejor, ¿qué pasa al morir? Pues seguramente nada, como digo yo en el libro este de la terapia regresiva, ¿no? Pues que nos pase como aquel coche ya que está lleno de achaques y que no es capaz de conducir el cuerpo adecuadamente, ¿no? Sí. Es decir, que dejemos el cuerpo inservible y retomemos uno más adecuado en tiempo y forma cuando la jerarquía establecida nos lo permita, con el objetivo de evolucionar espiritualmente, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, claro, lo que se observa es una energía sutil que ahora parece ser que, bueno, que está más en relación con todo lo que es los componentes sutiles de la energía, que habitualmente no solemos percibir, y que ahora precisamente la física está muy focalizada en los neutrinos y esas sutilezas que parece que tienen una potencialidad constructiva del universo mucho mayor de la que se cree. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que lógicamente tiene que darse pues esa digamos, salida del cuerpo, tiene que darse ese acceso al cuerpo astral, que es el verdadero cuerpo que necesitamos para movernos seguramente en el espacio, y que tiende, lógicamente, tiende a ubicarse en el lugar que le corresponda, llevado de la mano seguramente de familiares o de personas que estén cerca del paciente y que de alguna forma le conduzcan al lugar adecuado. Entonces, bueno, es una experiencia que siempre impone, porque por mucho que se diga que no produce miedo, que no sé qué, no sé cuánto, es una experiencia tremenda, ¿no? Y entonces, claro, se trata básicamente de dejarlo conocido para... sí, acceder a otra dimensión, por decirlo así. Claro. Otra dimensión, porque claro, la gente que está en este plano, pues como todos,
pues no acaban de ser conscientes del todo que estamos en una tridimensionalidad. Claro, la tridimensionalidad parece una tontería, pero es simplemente asumir con profundidad las tres dimensiones de la geometría, ¿no? Largo, claro, ancho y alto. claro. Pero es que hay otras, por lo menos media docena más de dimensiones, dicen los físicos, ¿no? Sí. Con lo cual, alguna de ellas estará implicada, lógicamente, en este proceso. La luz, por ejemplo, tiene que tener una dimensionalidad concreta, estarán implicadas en este proceso de la experiencia de dejar el cuerpo. Está claro que este tipo de experiencias terapéuticas, yógicas, mediúnicas, de trance, etcétera, bien organizadas y de forma profesionalmente tratadas, pues nos van a ayudar mucho a reflexionar sobre todo qué es lo que hay en otras dimensiones o qué es lo que nos puede ocurrir lógicamente en nuestro tránsito vital. Sí, desde luego yo creo que es un punto de partida para iniciar un camino yo diría, de autoconocimiento, ¿no? Sobre todo, vamos, claro. Principalmente. Sí. Completamente de acuerdo, claro. Es una indagación, es la búsqueda de buscadores, como decimos muchas veces. Sí. Los buscadores que siguen intentando abrir puertas y ventanas para darle más sentido a este cierre nuestro, al cierre tridimensional, ¿no? Sí, en las tres dimensiones que creo que lo comentabas también pues no sé si era en la entrevista de Cuarto Milenio. Hablabas apuntabas a que las experiencias estas de regresión o estas experiencias de trance pues eran aespaciales y atemporales. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, como que nos pues sí, teníamos ahora que mismo eso me suena nuevo, pero si como lo que dices ya porque... Sí, como que nos teníamos que situar en un espacio fuera del espacio y fuera del tiempo de alguna manera, ¿no? Claro. Cuando accedemos a esta otra dimensión. Entonces, bueno. Pues sí. Pues bueno, yo no sé si por concluir o por terminar, si quieres, no sé, podemos recapitular y concluir, no sé si hay alguna cosa que se nos queda en el tintero o algo que te gustaría comentar en relación a... Bueno, yo te preguntaría realmente qué es el ser humano, qué somos, ¿no? Casi por terminar. Pues, hombre, el ser humano es un existente, lógicamente, que está en este proceso vital para aprender lecciones de vida. Lecciones de vida, la paradoja es que estando en una vida encarnada en el cuerpo, tiene que aprender, lógicamente, lecciones espirituales. Esa es la gran paradoja, yo creo. Porque el objetivo no es tener ni más coches, ni más casas, ni más dinero, ni más nada de eso, de bienes materiales, sino lo que tiene que buscar es, lógicamente, pues un desarrollo más espiritual, lo más espiritual posible, que eso es justamente lo que coincide en todas las concepciones religiosas y más la cristiana, ¿no? Claro. Bueno. Entonces ha habido muchos autores que han sido reencarnacionistas y han sido pues católicos o cristianos, ¿no? Por ejemplo, Edgar Cayce era un autor, era un hombre muy muy dotado y era reencarnacionista y de mucha experiencia religiosa cristiana, ¿no? Bueno, pues oye, Vicente, yo creo que con eso nos quedamos, con ese mensaje de, no sé, de búsqueda, diría yo, por lo menos de indagación, de autoconocimiento. Y nada, yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que hayas aceptado la charla, la entrevista. Y bueno, a ver si es posible que podamos profundizar en un futuro. Vale, a ver si se pasa un poco esto de la pandemia y ya podemos hacer más lo que es la verdadera educación o la verdadera relación, que es un poco el encuentro y la presencialidad, porque sin encuentro casi no hay forma ni de comunicarnos, es difícil, ni de entendernos, ni de aprender los unos de los otros, claro. Es desafiante, pero bueno, hay que vivir el tiempo que nos ha tocado y nada, pues... Sí, y con optimismo y con, bueno... Sí. Y también rezando de vez en cuando, que todo el mundo dice que hay que ser prudentes, que hay que poner mascarillas y tal, también estaría muy bien invocar, lógicamente, a Dios, que es prácticamente y fácticamente el que sostiene todo este proceso, que es un misterio, claro, pero que lógicamente en la medida que cumples años lo vas viendo por todos los poros del universo. El poder de la oración, exactamente. Sí. Sí. Eso daría para mucho también, para comentar, ¿no? Y para seguir hablando. Pero bueno, lo dejamos para otra ocasión si te parece. Y bueno, pues muchas gracias. Nada, pues oye, fenomenal que hayas estado aquí. Ha sido un
placer el charlar contigo. Pues buen retiro y a disfrutar, ¿no?, de estos momentos por ahí también, ¿eh? Venga, muchas gracias. Venga, gracias Vicente. Chao, que vaya muy bien. Adiós, Hasta luego, hasta luego. Bueno, mis queridos amigos, espero que saquéis vuestras propias conclusiones de esta charla, de esta apasionante conversación. Espero que se repita en un futuro no muy lejano. Y por mi parte nada más. Os deseo que tengáis un buen día. Hasta una próxima ocasión, hasta una próxima y cercana ocasión. Cuidaos. Un abrazo. Chao.